Hoy vamos a analizar una de las principales problemáticas de la humanidad: el crecimiento y la consolidación de la desigualdad. Nunca la humanidad produjo tantos bienes y servicios, y también nunca se profundizó tanto la distancia entre los que más tienen y los que apenas juntan algunas monedas para sobrevivir el día a día. En el marco de un encuentro organizado por Claxo, Oxfam y UMED, analizamos la estrategia de las élites económicas para cooptar los estados y defender sus intereses. Dialogamos con especialistas para comprender esta problemática y las políticas públicas que deben llevarse adelante para construir mejores realidades para toda la humanidad. Los invitamos a ver Latinoamérica Piensa para conocer el club del 1%, ese 1% de la humanidad que tiene más riqueza que el 99% restante de nuestro mundo. Oxfam ha trabajado mucho en generar conciencia, ¿no?, a partir de la construcción de indicadores que demuestran, ¿no?, la tendencia que se ha profundizado en los últimos años de captura del crecimiento en pocas manos, ¿no?, y fuerte concentración de la riqueza en un porcentaje muy pequeño de nuestra población a nivel global. La riqueza está más concentrada que nunca, lo ha dicho Oxfam con muchísimos datos. 35 personas tienen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta, ¿no? Y que la riqueza esté cada vez más concentrada, lo que nos está haciendo en múltiples contextos es pervertir la democracia, ¿no? Esta élite económica defiende principalmente sus intereses, que en ocasiones sus intereses pueden ser los mismos que los intereses del conjunto de la población, pero en múltiples ocasiones no lo son, ¿no? Y en múltiples contextos vemos que no lo son. Vemos en un El Salvador una élite económica que está completamente en contra de que se pueda subir el salario mínimo. Vemos cómo se targiversan muchísimas leyes con respecto a lo que tiene que ver con la salud, con la educación, y eso pasa más que nunca. ¿Cómo caracterizarías las élites en América Latina? Los estudios te muestran históricamente que las élites de América Latina fueron sumamente resistentes a distribuir, ¿no? Es más, hay explicaciones, estudios que muestran que las expresiones populistas del siglo XX fueron formas de presionar a las élites para lograr cierta distribución, pero fueron totalmente redistributivas de la riqueza. Cuando te digo redistributivas no es regalar, sino incorporar como ciertas dosis de modernización mínima, ¿sí?, para mejorar digamos, las condiciones de vida y hasta dinamizar el mercado. ¿Qué es lo que te pasa con la globalización? Comienza a heterogeneizarse el tipo de élites. Ya no tenés esa élite agroexportadora compacta o esta élite industrializadora que después avanza y retrocede con respecto a los beneficios sociales para los trabajadores. ¿Y dónde está la raíz de la desigualdad, en tantos siglos de desigualdad que ha caracterizado a nuestra América Latina? ¿Cuáles son las explicaciones que nos dan el Banco Mundial y la teoría económica ortodoxa? Lo que nos dicen es que esta desigualdad se debe fundamentalmente a la diferencia en capital humano. Es decir, hay gente que tiene muy poca educación y otros que tienen mucha educación, y que el problema es cerrar las brechas de capital humano. Y la otra gran fuente que identifican es el acceso al crédito, que en los sectores populares habría empresarios que podrían desarrollar actividades con altísima productividad, pero que no tienen el financiamiento porque no tienen el resguardo o el colateral para pedir para que les presten. ¿Y es posible imaginar en nuestra realidad latinoamericana
mejores índices de distribución de riqueza, oportunidades, bienestar? Lo que ocurre es que con la apertura, con la globalización, los empresarios en América Latina tienden a ganar ventajas competitivas pagando mal a la mano de obra. A mí me parece que nos tendríamos que hacer una pregunta que no está hecha en los estudios de élites. ¿Y los actores colectivos? ¿Qué pasa con los actores colectivos nacionales? ¿Qué pasa con los sindicatos? O sea, los sindicatos en tantos actores que tuvieron mucha capacidad de presionar para la distribución, porque yo te voy a explicar, el ciudadano aislado no consigue nada. O sea, lo que te va a cambiar la agenda política es la demanda organizada. Ahora, con el poder más permanente que podemos ver a lo largo de la historia contemporánea que han tenido las élites económicas en nuestros países, la construcción de este modelo estatal podría también lograr establecer una influencia permanente de estas propias élites, ¿no? Porque al fin y al cabo la democracia a partir de la expresión del voto genera cierto esquema de representatividad. El problema muchas veces es la captura por parte de las élites del poder permanente dentro del Estado, ¿no? Este es un fenómeno que se empieza a consolidar, que es el fenómeno de que las élites económicas están ingresando al campo de la política, ocupando puestos en los ministerios, pero sobre todo muchas veces fundando sus propios partidos políticos y disputando en la contienda electoral, es decir, ya llevando a cabo un programa de la corporación empresarial. Entonces, esto es digno de atención porque esto implica también que nosotros tenemos que generar otros mecanismos dentro del régimen democrático para igualar el juego, porque no es lo mismo, por ejemplo, la representación de un sindicato, por ejemplo, en una asamblea, en una legislatura, que la representación de un partido político que representa a los patrones, que representa a la gran corporación empresarial. Es decir, existen mecanismos, claro que existen. El punto es que el poder político no impida que esos mecanismos hagan que la sociedad civil haga lo que tiene que hacer. La sociedad civil tiene un papel muy importante que cumplir en tratar de evitar la captura del Estado y la corrupción estatal. Y ingresamos en un círculo vicioso de otorgarle el monopolio de los beneficios a las mismas familias. Hay mucho de eso, y hay mucho de eso muchas veces dentro de las relaciones que se establecen, y eso comienza mucho desde los propios colegios, ¿no? Sus hijos van básicamente a 3 colegios, no más, ¿no? Y establecen sus relaciones en base a esos 3 colegios, continúan sus relaciones en 1 o 2 clubes privados donde hacen ejercicio y es 1 o 2 universidades. Ahí se juntan todos en base a esos espacios comunes de los cuales entre ellos se relacionan, construyen sus propias realidades y desarrollan después sus propios negocios, etcétera, etcétera. Nuestras repúblicas pueden transformarse en reliquia ante la plutocracia que maneja las corporaciones que a su vez manejan el mundo. La élite brasileña siempre pensó que mientras más sumisa estuviese a los Estados Unidos y a la Unión Europea y los Estados Unidos harían más cosas por Brasil, lo que es un error. Hay algo que aprendí en mi vida y nadie respeta a quien no se respeta. Nadie. Las élites latinoamericanas aún son incapaces de comprender que los derechos fundamentales son para todos. Cuando estas élites denuncian el irrespeto a sus derechos humanos, es porque por primera vez están en igualdad de condiciones bajo el imperio de la ley. Cuando denuncian dictaduras y autoritarismos, es porque ya no pueden someter nuestros gobiernos a sus caprichos e intereses. Los gobiernos progresistas en América Latina han mejorado mucho los indicadores, pero han tenido más políticas sociales de lucha contra la pobreza y contra la exclusión que la capacidad de modificar de raíz
la injusticia del sistema capitalista en nuestro continente? Con la política social, que normalmente ha atacado la pobreza, pero atacando la pobreza sí atacas también la desigualdad, ¿no? Disminuyes las brechas. Pero tienes que luchar contra un aparato productivo que tiene una tremenda diferenciación en los niveles de productividad. Es decir, lo que puede ocurrir es que metes dinero en términos de apoyo en los sectores, suponte, indígenas que producen papa, pero meter apoyo, dar dinero, no resuelve el problema de cuánto vas a producir. Y si además, si las papas es el producto que deben producir u otro. Entonces, si tienes esta limitación en el sistema productivo, necesitas modernizarlo. Necesitas tipo de políticas sociales que el día de hoy no se están aplicando. Ahora, ¿por qué los sectores medios muchas veces se comportan como ese 1%? Sería una buena pregunta. Porque acá cuando había manifestaciones, por ejemplo, en contra de las retenciones, había gente que sí, no tenía soja en la maceta de su departamento de 50 metros en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por eso tuvimos las democracias tan inestables y por eso tuvimos el nivel de desigualdad. Porque esos sectores medios que fueron también productos del proceso de industrialización son sectores que se intenta parecer a los sectores altos. O sea, es irracional que te pelees contra la asignación universal por hijo, con el plan de equidad uruguaya, con el Bolsa Familia, que es el 0.3% del PIB, ¿entendés? Sin embargo, no le den a los pobres, no le den a los pobres, ¿entendés? Esa resistencia a ser tasado, esa resistencia a pagar impuestos, la resistencia a pagar impuestos, los sectores medios son sumamente reacios a pagar impuestos, ¿no? También es cierto que son los sectores más formalizados, esa es otra cosa que hay también que mirar, ¿no? Y son los sectores que el gobierno de turno puede captar rápido para poder extraerle. Entonces, todo lo que lo tasen es como una pérdida para los sectores medios. Pero bueno, a ver, te voy a poner el caso que yo conozco más, que es el uruguayo, ¿no? Y el cual tenemos mediciones. La izquierda política le costaba entrar mucho en los sectores más bajos, entraban los partidos que nosotros llamamos tradicionales, ¿no? Sin embargo, cuando apareció la figura de Pepe Mujica, que llegó a los sectores más pobres y los sectores más pobres rurales del campo, o sea, llegó a ser, y bueno, y ahí es donde da el salto. Pero cuando se hace la reforma tributaria, pierde un porcentaje de los sectores medios altos que no quieren ser tasados, que eran súper a favor de la igualdad. Discursivamente, cuando te vaya a tasar, no quiero ser tasado. Y desde Oxfam ustedes detectan que muchas veces los países centrales tienen una agenda hacia dentro de sus propios territorios que es muy distinta de la que promueven para los países en vías de desarrollo, los países periféricos como es América Latina. Lo vemos con un Canadá. Es uno de los países que internamente más preserva el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, son sus empresas canadienses en América Latina de las cuales más conflictos ambientales se tiene con comunidades, ¿no? Entonces sí hay un doble rasero en eso. Se intentan poner los marcos regulatorios, pero las élites luchan en contra porque van a afectar sus intereses de corto plazo. Yo conozco más o menos bien el caso de México. Ninguna de las instancias regulatorias que están funcionando funcionan bien, ya sea porque no den capacidad de sanción, o bien porque sus resoluciones no se efectúan porque se amparan en el Poder Judicial y el Poder Judicial normalmente le da la razón. ¿Por qué las élites, pueden ser reguladas de una manera en los países centrales
y de otra en nuestros países periféricos con estados mucho más debilitados? Bueno, que el capital se resiste a ser regulado en su desarrollo. Y el capital compite con las reglas que le ponen las regiones. Por eso los mercados comunes, o sea, le dice, bueno, mira, acá te que comportarte así, sobre todo Alemania y Francia, ¿no? Y sobre todo Alemania. Entonces, en realidad aprende, porque también hay una socialización, y obtiene ganancia. Porque es mentira que con la regulación no se obtiene ganancia, ¿no? Cuando llegas a un país subdesarrollado, dices, no, pero pará, yo quiero obtener más rápido la ganancia, ¿no? O sea, no es que se tornó más malo, siempre quiso ganancia con menos costo, solo que en Europa le dice, mira que no, es así, y acepta. Y América Latina no le dice eso, ¿entendés? O sea, y después tenés grupos nacionales que aumentan esa resistencia, las críticas, ¿no? Bueno, las retenciones, o sea, hacer una reforma tributaria en América Latina debe ser la tarea más compleja y donde todos los gobiernos tienen que hacer cálculos políticos porque pueden llegar a perder un 20% de los votos. Y me parece que los gobiernos del siglo XXI intentaron poner ciertas regulaciones y se resistieron. ¿Y qué aprendizaje dejan esos intentos de regulación del capital? Yo me resisto a pensar que no se puede regular. Yo creo que se puede regular. Que necesitas gobiernos más fuertes, que necesitas alianzas más sólidas, alianzas con diversos sectores sociales y recuperar la idea de que se pueden intermediar intereses, que no es el voto medio únicamente, ¿no? Y reconciliarse con algunos estratos socioeconómicos que son muy complejos, como son los sectores medios latinoamericanos. O sea, el 1% no va a querer distribuir. La pregunta es, que es lo que hicieron la socialdemocracia, es cómo ese sector medio, o sea, cómo los gobiernos de turno, a través del Partido Socialdemócrata fundamentalmente, logró armar alianzas con esos sectores medios. Muchas veces el Estado, en vez de responder a amplios colectivos sociales o a la mayoría de la población, termina cediendo a los intereses de los pequeños grupos más poderosos de cada uno de nuestros países, ¿no? Cosa que no ocurre quizás en economías más desarrolladas o en sociedades con institucionalidades más fuertes, como puede ser incluso los Estados Unidos, donde hay un marco regulatorio que muchos países de América Latina son denominados fundamentalistas o totalitarios por intentar replicar modelos regulatorios que tienen los países centrales. La regulación que tienes en Estados Unidos de la prensa, las leyes que tienes anti-lobby, las leyes que tienes de financiamiento de las campañas electorales son mucho más estrictas de las cuales se tienen en muchos de los países de América Latina. Y cuando algunos gobiernos progresistas de América Latina han querido establecer esas mismas leyes y regulaciones, han sido sumamente criticados, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan las élites económicas para poder condicionar a los distintos gobiernos latinoamericanos? Financiar obras que legitiman a los gobiernos, financiar campañas, tenemos un déficit, ¿no? En Argentina continúa la polémica en torno a los falsos aportes de la Alianza Cambiemos, liderada por Mauricio Macri durante las campañas electorales de 2015 y 2017. Los datos que ya se encuentran en la justicia revelan que la usurpación de identidad se dio en 3 niveles. Utilizaron a beneficiarios de planes sociales, personas de clase media y políticos de toda la provincia para las elecciones legislativas del año 2017 y los comicios generales del 2015. Chile acaba de aprobar que se explicite el financiamiento de campaña, pero hay una negativa en América Latina a que estas sean normas, porque esas normas de explicitación del financiamiento de campaña torna visible, y tornar visible es una limitación, quienes aportan. La amenaza más clara es se van a ir los capitales del país, los nacionales, y no van a llegar capitales del extranjero si se pasan estas medidas regulatorias. En el caso de México, muchos empresarios viven en Estados Unidos o sus familias y ellos viajan cada cierto tiempo a México, o sea, ya están viviendo afuera, pero no se llevaron la inversión. La inversión sigue en México. Pero ¿no es inmoral que en México haya un SLIM
con tantos millones de mexicanos en estado de pobreza muchas veces absoluta? Mira, yo te diría que el problema central es el de la desigualdad. Porque atacando el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza tiende a desaparecer. Casi en todos nuestros países, si tú redistribuyeras equitativamente el ingreso per cápita, no habría pobre. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, ¿no? Mejoró variablemente, ¿no? O sea, el Cono Sur mejoró. Algunos indicadores de Bolivia mejoraron, algunos indicadores de Ecuador mejoraron. Sin embargo, México empeoró, digamos. O sea, hay que mirar los indicadores. ¿Por qué no se ha aprendido colectivamente? ¿Por qué nuestros gobiernos no han tomado nota de intentar generar marcos regulatorios en un sector tan extractivista como es el sector financiero? Yo no sé si no tomaron nota algunos, pero a los que tomaron nota les doblaron el brazo también, ¿no? Porque mucho fue derivado por los bancos esta crisis, ¿no? Y los bancos que se hundían, pero estos bancos cuando iban a negociar con los propios gobiernos les decían, mira, es que si me hundo yo nos hundimos todos, ¿no? Y se financió a estos bancos con dinero de todos para que no se hundieran y para que continuaran haciendo lo mismo, ¿no? Ahora que la situación está mucho más calmada, es cuando debemos pensar hacia dónde queremos llevar los países y la región para los próximos 10-15 años. Y en ese mejorar, ¿cómo lograron las expresiones populares condicionar esa fuerza tradicional de las élites en la propia cooptación del Estado para intentar generar democracias de baja intensidad que la otra cara vendría a ser poca regulación del mercado para garantizar la maximización de su rentabilidad? Los que avanzaron más en términos de las evaluaciones más académicas, en términos de derechos sociales y particularmente laborales, que son los más importantes porque es el núcleo duro de la redistribución, ha sido Argentina y Uruguay. Y en el medio se encuentra Brasil. Bueno, la crisis de 2001 y 2002 para Paraguay, Uruguay y Argentina fue terrible. En este momento la crisis te abre una coyuntura crítica, ganan las izquierdas, porque fíjate que fue una oleada de izquierdas o progresismos, y pueden establecer una agenda que no es radical, porque ese es el otro tema. El caso más radical fue el argentino. Uruguay fue sumamente moderado en la agenda y trató de negociar con la oposición política que intermedian otros grupos de intereses ciertos acuerdos básicos para que no se desmontaran esas políticas públicas. Entonces, el caso tal vez más radical que lo coloca en la bibliografía, o sea, los estudios, es el caso argentino. Entonces, nos tenemos que preguntar esto, ¿las crisis económicas te abren posibilidades? Las élites no quieren redistribuir, si lo pueden evitar, lo evitan, porque quieren maximizar la ganancia. No es que se transformaron más malas, siempre fueron iguales. ¿Qué pasa con los actores colectivos que pelearon por la redistribución? ¿Por qué ese silencio, ¿no? O sea, ¿por qué esta desestructuración? Porque creo que nos tenemos que resistir a creer que la variable económica es la única explicativa. Y que tenemos que revisar el comportamiento de actores colectivos, del movimiento de género, del movimiento indígena para los países que tienen, de otros movimientos sociales, ¿no? Para resistir o para replantear, ¿sí? Y buscar oportunidades políticas donde colocar las alianzas. Y la construcción de sociedades con mayor equidad, con mayor justa distribución de la riqueza, demandan no solo sostener en el tiempo políticas públicas, no, claro, sino también sí, coaliciones políticas. Necesitas alianzas con los sindicatos, necesitas hacer políticas para los estratos medios bajos. Yo creo que es difícil hablar de democracias plenas con una concentración tan fuerte de la riqueza y con una concentración tan fuerte del poder. Los gobiernos deben jugar un rol fundamental y solo cuando los gobiernos han jugado un rol fundamental y trascendental en ese rol redistribuidor
ha sido que los países han funcionado, ¿no? Nosotros podemos inaugurar en el siglo XXI proyectos de gobierno progresistas, pero nosotros no podemos hacer cambios tan estructurales. Eso te lleva mucho tiempo. Entonces, yo creo que esos son también los límites, son los límites del Estado y también de la sociedad y de la estructura productiva que tenemos. Creo que es el principal problema que tienen nuestras sociedades y, como tú decías, es inmoral que coexistan sujetos que tienen una cantidad de dinero que no van a poder gastar en su vida y otros que se estén muriendo porque no tienen dinero para comer. Creo que además de la acción necesitamos mucha reflexión y mucho estudio. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa analizaremos junto a especialistas el decreto aprobado las últimas semanas que implica el involucramiento de las Fuerzas Armadas argentinas en la seguridad interior.